que nosotros hacemos es historia del Partido Liberal, inserto en la historia paraguaya. Por eso hablamos un poco de lo colorado, como hablamos en las clases anteriores de Bernardino Caballero, o de Patricio Escobar, de Quis, etcétera. Y ahora va a comenzar un tiempo largo, porque 35 años un mandato de este tipo, me refiero a Alfredo Stroessner, la misma cantidad de tiempo que estuvo el Partido Liberal en el gobierno. Y les comentaba yo de aquella convención que realizó el 16 de noviembre de 1947, estaba todavía Morillo en el poder, para poder elegir al candidato colorado para el periodo 48-53. Y le había dicho, hoy es miércoles, el lunes fue feriado, el viernes, yo creo de que se produjo la victoria del sector democrático. Y es cierto, estuve consultando algunos libros y ganó por 2 votos. Tuvo 77 convencionales contra 75 convencionales de Natalicio González. Pero la gente de Natalicio González era gente bareté, que se pellaban, no ponderaban y agarraban pedradas, le tiraron piedras, sillas, golpes, palos, y le rajaron, y allí vino ese grito, le decía a balazo o a sablazo, Natalicio al palacio. Pero era un ambiente bastante polémico y dificultoso. Imagínense ustedes, él fue electo el 16 de noviembre del 47 para asumir el 15 de agosto del 48. Casi 9 meses, 10 meses. Casi. Y eso producía polémica y lucha eh, dentro del Partido Colorado. Asumió Juan Manuel Frutos, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y como le dije, ahí en esa época se produce la vuelta de algunos exiliados liberales que habían estado en la época de Morini afuera, como en el caso de Zubizarreta, de Riar, del doctor Alejandro Arce, de Benjamín Velilla, etcétera, y algunos jóvenes que eran integrantes de la LOM, y se vuelve el retorno de esta gente. Y en Buenos Aires queda dirigiendo un periódico que tenía para repartir entre los liberales, los opositores que vivían en Buenos Aires, pero también Catuamacha, Omonque, Ñande, Paraguay, y para poder distribuir dentro de Paraguay, Asunción, la zona central, Luis Leme, Oipoave, Catebe, y en todos los lugares donde podía llegar a alcanzar. Y ahí Ullari decía de que si llega a haber elecciones y se dan algunas condiciones democráticas para hacer elecciones como levantamiento del estado de sitio, la vuelta de los exiliados, respeto a los derechos individuales, que sea sin ofenderle a nadie, donde hay que tú escribir es ahí la diputada, también sin ofenderle a nadie, etcétera. El por qué no, el Partido Liberal puede participar en las elecciones, porque Ullari se daba cuenta también ya de que si vos no haces actividad política, lo que va a producir es de que tu partido se vaya anquilosando, o sea, se vaya volviendo pesado, como un elefante, apenas se mueve, no piensa más, la gente no tiene más interés
por los acontecimientos políticos. Nadie te pregunta para este comió ya, muy bien, lo en algún lugar. Te vas hacia atrás, Tapucué otro lado, en vez de irte hacia adelante. Y le había comentado también de que cuando cayó la dictadura de Stroessner en febrero del 89, el partido no tenía más de 70, 80 mil habitantes. El Partido Liberal Radical no tenía. Y cuando se produce el 3 de febrero y comienza a haber actividades y vuelven las internas de nuevo y la gente que sale, hay enfrentamientos internas. El partido subió a 1.200.000 o más afiliados, la última cifra que tiene. Entonces, Bullari hablaba de que el partido tenía que moverse, trabajar, y en el caso de haber elecciones, prepararse para venir, para realizar, perdón, esa actividad. Pero como se vivía en una época dura y fuerte, los colorados nos perseguían, no tenían bajo control, no había lugar puesto de trabajo para los colorados como es hasta ahora, como es hasta ahora. Ahora debe haber 280, 300.000 empleados públicos, de los cuales con seguridad 250.000 son colorados. Con seguridad, 250.000 colorados. Y cada puesto público responde por su pareja, sea la señora o el señor, y uno o dos hijos, como mínimo. O sea que ese puesto público le lleva de 3 a 4 votos, que son entre 800.000 a 1.000.000 de votos al Partido Colorado. Por eso le dije que el partido del Estado es el Partido Colorado. Ellos manejan el Ministerio de Salud, manejan el Ministerio del Interior, Agricultura y Ganadería, Obras Públicas, Industria y Comercio, todo. Y eso no se dan cuenta que es un gran error, porque lo que vos tenés que hacer es compartir el poder. No hay ninguna duda, lo conocemos. Ellos ganaron las elecciones y tienen su mayoría de diputados, senadores, y hay que respetar. Pero después en la administración del país y en la gestión del país y en el trabajo por el país y en la responsabilidad para quitar al país de adelante, hay que compartir entre todos los partidos políticos con mucho respeto y mucha consideración. Pero el partido lo mismo trataba de reunirse y de realizar sus actividades, como les comenté y les dije que inventaban fecha, que era cumpleaños de fulano, o un aniversario del matrimonio de Meitán, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, mucho tiempo la fiesta 18 de octubre pasaba como un acto para festejar el cumpleaños de Miguel Ángel Martínez Llanos, que fue también nuestro presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, eminente médico, anatomopatólogo, hombre respetado por toda la sociedad. Y la dirigencia, la gran parte estaba en la Argentina, de la dirigencia, estaba en el exilio, la mayoría estaban en Buenos Aires, y también había dirigencia del partido en Montevideo, como por ejemplo Pastores, el propio Mariscal de Tierribia, mucho tiempo en y una parte también estaba en menor cantidad en el Brasil, Río de Janeiro, San Pablo, donde estuvo Pastor Benítez padre. Le quería adelantarle un poquitito un año, pero después vamos a volver. Chávez, que fue el que le desplazó a su correligionario
Nicolás López el 11 de septiembre del 49, también había manifestado que él vio con agrado las declaraciones de Illari, en el sentido de darse la posibilidad, permitir que el Partido Liberal participe, otorgar alguna que otra condición para poder participar. Tiene que haber pues, un mínimo de libertad para que vos te puedas mover. Y el doctor Jerónimo Zubizarreta, que era presidente del partido, ahí por el año 51 más o menos, en su casa, perdón, que estaba en la calle 25 de Mayo de Estados Unidos, se reunía en especial con los jóvenes de la juventud de la LON, y hablaba, conversaba, y Zubizarreta manifestaba que él tenía coincidencia con Illari en el sentido de la participación de la elección. El 14 de mayo del 52 fallece Illari. Perdón, Zubizarreta. Fallece Zubizarreta. Y el partido pone en marcha el mecanismo para poder elegir las autoridades, y tanto los que estaban aquí en el Paraguay, los que estaban en el exilio, y se votó del 21 de marzo al 11 de abril del 54. Del 54. Zubizarreta murió en 52. Pero ahí en el 54, en un mes y medio, se votó. Y se votó acá en el Paraguay y se votó en la Argentina. Y sale electo José Pehullari, que es electo en el 54 y va a morir un poco después. Murió en el 57. Y es electo Ullari, presidente del directorio del partido y vicepresidente, el que había sido el ministro de la Defensa en la guerra del Chaco, el señor Víctor Rojas, y el doctor Alejandro Paz, que también les había rememorado a ya tendría al coronel Albino Jara, oye ya Píramo, Paraguarí, en esa revuelta de Betimía, o sea, o disparado, Cañija Maiza, o acá hay otro lado, pero Gondra le hizo buscar y le trajo a Paraguarí, y ahí la atendió el doctor Alejandro Arce, pero ya no había más nada que hacer porque tenía una vida muy complicada, que le abarcaba la columna y que también abarcaba los intestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en el Paraguay había la posibilidad de poder participar, como le dije, en un acto electoral, pero por el momento casi vivía en un estado de terror. Y este tema, este punto de participación o no en los procesos electorales, fue uno de los temas que le mantuvo al Partido Liberal dividido en dos sectores muy importantes en un momento dado. En el año 62 se separa ese grupo acaudillado por los hermanos Levi. El doctor Carlos Alberto Levi Rufinelli era médico, era profesor de patología médica del cuarto año, y el doctor Fernando Levi Rufinelli, que era abogado. No eran un número muy grande, pero se abrieron y con la condición de participar de las elecciones de 1963. Stroessner buscando una reelección de las 7, 8 reelecciones que tuvo, y el Partido Liberal presentó la candidatura del doctor Ernesto Gavilán, que perdió, por supuesto, y después fue premiado por una embajada en Inglaterra. Y en lo que quedamos afuera, a quienes nos llamaban caducos, viejos, ya habíamos vencido, ya rasgo para llegar a 1967,
nos hicimos reconocer como Partido Liberal Radical, auténtico Partido Liberal Radical. ¿Y lo que hicimos? Lo primero que hicimos es ir a solicitar nuestra inscripción en la Junta Electoral Central y participar en la siguiente elección. Para modificar la Constitución del 40 y permitir más reelecciones, participamos. Tenemos que reconocer, participamos. Y después participamos en 2 elecciones más, del 68 al 73 y del 73 al 78. Y mi padre incluso fue en ese segundo periodo de diputado. Pero no había esas condiciones que yo les hablaba que tenía que haber para hacer una buena campaña, que haya una protección a los ciudadanos que trabajan en contra del gobierno, que nadie les persigue, a nivel más, hubo un día más de fuera, Ollanta a la mitad de los religionarios, especialmente sobre la campaña, lo del interior, etcétera, etcétera. No había condiciones también. Así como tanto le criticamos nosotros a los Levi, también con esas condiciones se participó en el año 67 y del 68 al 78. 10 años. O sea, la verdad, la realidad. Muy bien. Natalicio González, que había sido presidente, como le dije, que subió en, en el 49, el 15 de agosto, perdón, del 48, es destituido por un golpe militar en el 49. Pero antes de ese golpe hubo un movimiento que se hizo allí dentro de las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado, por supuesto, que era lo que decidían ellos, y que fue el 26 de octubre del 48. El golpe que organizó el coronel Carlos Montanaro, que era director comandante de la escuela militar. Y él contaba con la adhesión de Alfredo Stroessner, que tenía que moverse a favor de él. Pero Stroessner, no sé qué le pasó, miró ahí, jugó lento, perezoso, candilento o qué, y Natalicio pudo superar el golpe. Y ahí Stroessner se fue al exilio. Un auto de la misión militar brasileña le trajeron de Paraguay, donde estaba, hasta Asunción, en la Valijera, y de allí se fue al exilio, pero él no quiso ir a Brasil, él eligió irse a Buenos Aires. Pero mucha gente en esa época decía, por ejemplo, haciendo Juárez, yo quiero un bife al estilo Montanaro, y se montó huevo, Montanaro se jugó, y lo que veían un bife de chone era el bife sin huevo, porque Chone jugó callado, Chone no había dado su palabra, no, jugó callado. Siguiendo más o menos el tiempo para no perdernos mucho en el tiempo, en el año 52, el Partido Liberal realiza un congreso ordinario en la ciudad de Corrientes, en el exilio, y allí tuvo una gran labor el doctor Justo Prieto, que es un hombre inteligente, sin lugar a dudas preparado. Comenté hace varias charlas atrás que él fue rector cuando tenía 30 años. 30 años de edad, 30 años. Nunca nadie lo hace para la mayoría de los rectores con el debido respeto, sin herir a nadie. Eran todos 20 ya, una persona de vieja, 65, 70, le nombraron rector. Él tenía 30 años, el doctor Pepe. Y ahí viene una larga seguidilla del gobierno colorado que les comenté. Después de Natalicio viene Rolón, y ahí Rolón dura un menos, y a los 15 días subir Rolón, se van y le buscan San Antonio, y ahí enfrente
estaba en Bouvier, le buscan y pasan al Paraguay Stroessner y otros amigos que estaban exiliados en Buenos Aires y se reintegran nuevamente a la vida del país. Poco tiempo después, Stroessner se fue a general de brigada, 36 años, y a los 38 años, general de división. Eso ya es más adelante. Después de Rolón viene Felipe Molas López, que era un odontólogo y especialista en combinación. Era odontólogo y mientras colocaba una muela o hacía una prótesis, un tratamiento de conducto, conspiraba, siempre conspiraba, permanentemente. Vivía conspirando. Felipe Molas López y su hermano era un oficial de la caballería. Y después de Molas López viene Federico Chávez. Él gobernó bastante tiempo. Él estuvo del 11 de septiembre, que es la fecha de aniversario del Partido Colorado, del 49 al 4 de mayo del 54. Casi tuvo 5 años, 8 años y medio, 5. Y Stroessner era, como le dije, su comandante en jefe. Stroessner, me voy a adelantar también, pero le voy a comentar algo. No tenía adversarios liberales, federalistas, comunistas, etcétera, etcétera. En primer lugar, porque el que se encargó de eliminarlo a todos fue Higinio Moreno. Ese se encargó de liquidarlo a todos. En sus casi 8 años de gobierno dictatorial, más la revolución del 47 que utilizaba como argumento y le hacía fusilar a todos los opositores, más a los 350.000, 400.000 paraguayos que se fueron exiliados a la Argentina y de los cuales quedaron a vivir casi todos allí, que incluyeron ya su hijo argentino, su nieto argentino, a Manolo Mitad Monteo, Gustavo Pepe, quedaron ahí en otra vida. Esa. No había, no existían opositores. Y después esto vinieron Natalicio, no era ningún estúpido, tenía un odio a los liberales, Natalicio González y todos los otros. Yo creo que el general Rolón no fue tanto así, pero Molas López, Federico Chávez y Stroessner, sus enemigos estaban en el partido. Ahí estaban los enemigos, especialmente un hombre que era querido, carismático, un popular Baracá, o Curajey, o Yapo, y la música espera, Town, y la envía por la música era Emiliano, perdón, eh, Emiliano Fernández, era Epifanio Méndez Fleitas, que era de San Francisco Solano, ahí cerca de San Pedro de Paraná. Y la hermana de él se casó con el papá de Fernando. Por eso nuestro presidente, que ahora está un poco enfermito, que tenemos que pedir por su salud también, es Lugo Méndez. Lugo Méndez. Su mamá es hermana de Epifanio de Méndez. Ese era el hombre más fuerte dentro del Partido Colorado, era el presidente del Banco Central y él ayudaba a esa oficialidad de rango medio y de mayor a teniente primero para abajo. Eso es lo que tenían un poco el tropa, general, el coronel, que era comandante de la unidad, que no sabía nada lo que pasaba en su cuartel, no entendía nada. Uno decía, mi general, mi coronel, nada. Pero el mayor y el teniente primero era comandante de batallón, el mayor, capitán comandante de compañía, teniente primero comandante de pelotones, que sabía quién era Juan García, que hacía Cayetano Martínez, de qué lugar era Lorenzo Espinosa, etcétera, etcétera. Epifanio le manejaba a ellos, porque ellos venían después a pedirle préstamos, ayuda del banco,
ya pues era Cherobamá, amor, él la ayudaba, entonces tenía mucha confianza. Dale, así que en la Junta de Gobierno del Partido Colorado se decía luego, la división de caballería le pertenece a Epifanio de Nebrete, a Eusebio Mantá. PBK tuvo la militar al mando, pero el Partido Colorado le tiene a fulano de tal allí como su jefe. Así es claro. Esto se prepara a hacer el golpe y antes de ese golpe, el 4 de mayo, antes de ese golpe, en enero se le destituye a Epifanio del banco. Y Epifanio no reacciona. Su hombre, su amigo, era el mayor Virgilio Cándido de la caballería. El comandante era Necho Ferreira, era el comandante de la caballería. Néstor Necho Ferreira. Pero el comandante del regimiento 3, coronel Mongelos, era Virgilio Cándido, que era amigo de Epifanio. Y a él le quitaron del banco y no pudo reaccionar. Ya tenía fuerza, tanto en el ejército como en el Partido Colorado. Pero Epifanio, como le digo, era un hombre importante. Porque yo no analizaba cuáles son las fuerzas dentro del Partido Colorado. Y una gente que son primero Pereira, etcétera, algunos les gusta Schoner, otros les gusta Epifanio. ¿Y cuáles son los que tienen influencia en las Fuerzas Armadas? Y otros son bastante jefe. Después están los que están en contra de Schoner, porque eran amigos de Schoner, que Schoner que subió, ya, nunca le votaron. Y Epifanio. O sea que todos los esquemas aparecían Epifanio, era un hombre importante. Entonces, como les dije, fue separado el del banco, pero antes de hacer el 4 de mayo del 54, le envían a un grupo de gente no numeroso para hablar con Epifanio, para contarle lo que se está haciendo y que Stroessner necesita de su ayuda, que él venga a su función, a donde él y amigo fuera, él la Uyeyapota y el apoyo. Y se fue Nannino Ferreira, Saturnino Ferreira, de San Ignacio, Misiones. Era el suegro de un bravo dirigente del Partido Peronista, un valiente dirigente del Partido Peronista que tuvo varias veces detenido y amigo de mi tío Manuel Rivarola, Enrique Sánchez. Y su hijo también se llama, de la misma manera, Enriquito Sánchez Ferreira, un excelente dirigente deportivo, también está en la política, etcétera, etcétera. Se fue el don Nannino Ferreira, Saturnino Ferreira, y le habló a Epifanio, porque era un hombre de mucha confianza. Ahí estaba en el crédito agrícola de habilitación, ahí trabajaba Nannino. Y le habló y vino Epifanio. Se preparó el tema del 3 de mayo, perdón, del 4 de mayo. Realmente se comenzó un poco antes, un periodo de 5 o 6 días, lo que duró ese tema y el 3 de mayo comienzan las fuerzas a movilizarse, salen los que estaban complotados para realizar el golpe, y en uno de ellos entonces se va Federico Chávez y le pide auxilio a la escuela militar. El director comandante de la escuela militar era Marcial Samaniego, amigo, camarada, cuate, en la guerra con Stroessner. Y le dijo Marcial Samaniego, lo siento mucho, señores. Yo respondo solo a mi comandante jefe, que era solo el comandante jefe. Entonces ahí inmediatamente Chávez retoma su cargo porque el presidente por la Constitución es, pero puede delegar. Yo soy su comandante.
pasa es que Samaniego le dio Menéndez marcante para que quién sabe. Él respondía a Strong. Y ahí Necho Ferreira, que era el hombre fuerte de la caballería, era comandante de la división, amigo del presidente Stroessner, le citan del comando, pues, ahí en el comando del Tercero Marítimo, y ahí le arrestan, y prácticamente queda como dueño aquel amigo que le dije de Epifán, que era Cali Gilbert, comandante del RC3, Coronel Mongelos, fue un bravo oficial del ejército paraguayo, que López le fusiló ya iba hacia su porque hubo una conspiración. Que López le dijo, yo sé que vos no tenés nada que ver, pero vos sos comandante de mi escolta, ¿cómo uno sabía lo que pasaba? Y le dijo a su señora, Ela, le decía a Elisa, hay un cacata que tipo puedo fusilar cata, pero yo sé que estoy matando, yo sé que yo me era pendejo, tenía 25, 26 años, era uno de los coroneles más lindos del ejército. Capucua, era de Capucua. Hay un equipo ahí, coronel Mongelos, camiseta Guayuni, y ahí quedó Virgilio Candia, y con eso el Tronel le moviliza el batallón 40 que estaba allá cerca de Tacumbú, y ahí viene Mario B. Ortega, comandante del batallón 40, y atropella a la policía, porque la policía también estaba contra los adversarios, que moría sin recortarlo. Era un hombre muy inteligente, 32 años, 32 años. Roberto Luis Petit Barúa, famoso Roberto Petit, que hay barrios con su nombre, clubes con su nombre. Era dirigente del Club Cerro Porteño, por eso no era un y él estaba como jefe de la policía, pero era gente de don Federico Chávez. Entonces Chonel le pide a Mario de Ortega que atropelle la policía, que atropelle la policía. Se recuerdan que en el 47 René Perate atropelló y al que estaba allí a Benítez, porque Benítez le metió un balazo en el brazo, perdió el brazo. A este Roberto le metieron como 4 o 5 balazos en el pecho. Por supuesto, me mataron. Roberto. Se estaba haciendo un concierto de música, no sé si había baile clásico también, en el teatro, porque fue un proceso, como le dije, unos 3, 4 días, comenzó el 3 de mayo, el asalto a la policía el 4 de mayo, y el 5, 6 de mayo, tuve calle de Bocapuito y lo vi. Y allí Stroessner no asume el trata de disfrazar y hace que el arquitecto Tomás Romero Pereira, que creo era presidente del Partido Colorado, asume el poder provisorio del país y se hacen las elecciones. El 11 de julio de 1954 se hacen las elecciones para después repetir 8 o 9 reelecciones Alfredo Troner. Y después el 11 de julio, que por supuesto no hubo candidato contra, asume Alfredo Troner. Acá justamente cita, hay que tener en cuenta que tomó el país sin opositores. Ya le dije, sin opositores, pues Morinio se encargó de todos, y después de Morinio, todos los otros gobiernos que vinieron desde el 48 al 54. Natalicio González, Colón,
Felipe Morán López, Federico Chávez, y después nuevamente. En enero del 55 hubo una sublevación de cadetes de la escuela militar, donde el Partido Liberal no tuvo ninguna responsabilidad. Se cree que el que tuvo responsabilidad ahí fue J. Eulogio y a José Ferenc, caudillo histórico, vivía pegado a la casa de mi mamá. Mi mamá vivía en Perú y se lo cobra. Paraguay, Wallace, Paraguay. Y ahí hizo la calle se lo cobra al lado, pegado a la casa de mi mamá. Vivía J. Eulogio, caudillo. El confido y se iba a vacacionar allá por Corinto, buen tiempo, en enero del 55. Le va a traer rápido, pero le envió ahí en enero. Y hay un hecho que muy poca gente conoce, porque estábamos también en esa época de la Guerra Fría. Había terminado la Segunda Guerra y al terminar la Segunda Guerra, más o menos los 4 o 5 años, a partir del 49, 50, quedan por un lado Estados Unidos y sus aliados y la URSS, Unión de la República Socialista Soviética, así se llamaba, no se llamaba Rusia como ahora. Hasta el 53 con Stalin, secretario general del Partido Comunista. En el 53 muere Stalin y asume Nikita Sergeyevich Khrushchev. Y eran URSS, o sea, uniríamos los comunistas y sus aliados. Entonces la lucha estaba en eso. Por eso, si acá en el Paraguay te acusaban de liderar lo que hay pase, ligar KPT, Guaycacá, y Vinerejeo, te acusaban de comunista. Más o menos tenían que prepararte para tener una chelita con San Pedro, cualquier momento. Y acá, en una localidad de Itapúa, especialmente en el pueblo de Fram, agarraron ahí a un 80, 100 granjeros que eran rusos, descendientes rusos, que precisamente rajaron de Rusia para rajar del régimen comunista. Que la revolución fue en el 17 y pudieron salir hasta el 20, 21, 22, pudieron rajar. Después ya no pudieron salir más, bueno, se cerró la frontera. Y a estos tipos no sé quién, hoy la acusaron de comunista y le metieron en cana, acusado de comunista, 100 tipos. La posición subversiva y proselitismo a favor del Partido Comunista Ruso. ¿Quién carajo? Usted puede asegurar que ningún dirigente del Partido Comunista ya en Moscú puede saber ni que exista Itapúa, ni que exista PAM. Nadie, ninguno. Eran todos unos tilingos que creaban. José Peullari era el presidente, como le decía el partido. Se recuerdan que murió su vicepresidente y su vicepresidente era Alejandro Arce Rojas, que fue ministro de Defensa. El vicepresidente del partido, el doctor Justo Prieto, vivía en Paraguay. Y Chocho Benítez, Justo Pastor Benítez, hijo, era el secretario, le envía el 6 de agosto una nota al presidente de la República del año 55. Esa nota tenía 4 puntos, 4 requisitos que el Partido Liberal le exigía a Stroessner para poder realizar su actividad política y poder decir, en cierto sentido, sí, hay alguna democracia en Paraguay. En primer lugar, levantamiento del Estado de sitio y amnistía general. Ahí se uní exiliados, uníate tan nueve, podían venir a tu país. Amnistía general. Se les perdona todas las cosas. Será el primer punto. En el segundo, un permiso para que el Partido Liberal tenga un órgano periodístico.
así como después tuvo el Partido Progresista que se llamaba El Pueblo, o nosotros tuvimos nuestro periódico que se llamaba El Radical. Bueno, porque eso no olvidé decirle también, quería decirle al comienzo, pero le digo, todavía estamos a 15 minutos. Muchos que están escuchando ustedes que siguen esta parte de la historia ya conocen. No digo que todos, no creo que no ha de haber nadie que tenga mi edad que esté escuchando, pero los papás de ustedes ya vivieron esto en un VM, esto pasaba antes, o algún tío mayor, o algún abuelo, etc. Esta es una historia conocida ya en parte de ustedes. O sea, tanto para mí y para ustedes, cuando hablábamos de Bernardino Caballero, hablábamos de Benigno Ferreira, hablábamos de Emilio Aceval, etcétera, etcétera, no le conocíamos. Nunca, nunca le dimos a Gondra por la calle, nunca. Pero esto ya íbamos conociendo, íbamos sabiendo que lo que pasaba. Entonces pedía que tenga un medio de publicidad para poder comunicar las actividades del partido, etcétera, etcétera. El tercer punto, el derecho a reunión y organización. Eso está en todos los esquemas mínimos de democracia. El que vos tengas permiso de cuatro más, el derecho a tener reuniones, organizarte, etc. Y el cuarto punto, cierra un punto muy importante. Eso le di a leer que decía, cese de la persecución a los dirigentes rurales del liberalismo. Hay gente de una campaña que me visitó por teléfono hace unos minutos, por ejemplo, Luis Leme, y ellos no podían reunirse y venía y le llevaban preso y le llevaban a la delegación y ahí nadie puta protestaba, hoy ni sabían que yo estaba preso. No había eso de hoy, celulares, teléfonos, avisarle al presidente rápido que está buscando preso. Entonces el partido le dice, si esto no se daba, el directorio se hace responsable de todas las actividades de sus dirigentes, porque vivían abandonados y nadie quería trabajar. Usted le hablaba a Juan Pérez de Caguazú, o de Bocayaclé, o de Colonia Boter, en Guairá, o de Yutí, Casa Paz, y te decían, ese pata, todo el programa, ese partido, ese liberal, ese tuvo, ese abuelo, ese amarillo, mira, liberal, había un intendente, el delegado de gobierno, comisario, uno fue preso, y su preso 8, 9, 10 días más, había no tenéis. Entonces el partido decía, si eso sucede, el partido acá se hace responsable. A nosotros no tienen que venir a prestar. Y eso leí una nota de el 6 de agosto, el Partido Colorado no contestó el 7 de septiembre, un mes después. ¿Y qué hizo el Partido Colorado? ¿Qué nota? ¿Qué decía la nota? No dio nota. Se fue y le metió a 20 dirigentes liberales en su oreja preso, y a Chocho Benítez y a Fernando Jiménez Uriarte, que le decían pollo. A todos los Jiménez Uriarte no le decían pollo. No sé, pollo. Les mandaron a Ingavi, está ya cerca de la frontera con Bolivia. Chocho Benítez, puto Ingavi. Traía un físico respetable, una fuerza, justo con todo Benítez. Y estuvieron allá en Ingavi casi 6 meses, después le largaron, y como le hablé, Stroessner participaba de ese tema de la Guerra Fría, por supuesto, cerca de los yanquis.
y los yanquis le daban una gran cantidad de ayuda al gobierno paraguayo. Cantidad para hacer todas las obras que hizo. Eso es lo que siempre nosotros decíamos. Antes, el Partido Liberal estaba en el gobierno, no existía el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, no existía el FM, el Fondo Mundial, no existía la plata del Japón, no existía la Comunidad Europea, no existía el EBM, Banco Mundial, no había, vos tenías que generar la plata para poder arreglar camino, hacer camino, hacer tu edificio. Y ahí comenzó a hacer las obras, ¿no? Pero también recibió un fuerte asesoramiento en la represión. Es feo decir que fue asesoramiento por así. Estaba esa oficina técnica de represión contra el comunismo que estaba frente a la comisaría tercera. Y ese dirigía un teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, llamado Robert Pierre. Robert Pierre, que estaba ahí. Porque a veces trataban a vos gente que no entendía mal. Arte, yo no guardo que todo arte, pero un arte es saber torturar también, pues te va la mano. Una partida de gente le hicieron viajar, no tenían que hacer, así como sucedió, no sé si ustedes vieron esa película de Yves Montand. Hay Montand francés, hizo el papel de un agente norteamericano, él se llamaba Dan Mitrione y era el asesor de la AIDEGO, Agencia Interamericana para el Desarrollo, pero era el asesor de la policía uruguaya para la represión del movimiento nacional Tupamaros, donde estaba el presidente, ¿cómo se llama? Uruguay, gordito, peleaba el movimiento Tupamaros, que puta, tuvo 11, 12 años en Canadá. Y a él le siguieron a la administración. Ellos sabían que estaba tipo asesorando y la agarraron. Mujica, Mujica, presidente Mujica, era del movimiento nacional Pamaros. Y estuvo en la prisión, la famosa prisión de las carretas, se llama. Tuvo 12 años en Canadá. Y a este de Misiones le secuestraron los Tupamaros y la advirtieron al gobierno. Nosotros tal día le vamos a matar a este si ustedes no liberan esta lista de detenidos de Tupamaros. Eran 150, de los cuales había 40, 50 mujeres, 100 varones. Y alargó, el gobierno alargó, tenía un plazo, pero poco, 12 horas más. Dale un mes, no cumplieron, y entonces el 9 de agosto de 1903, por lo visto le mataron en un auto, los capos, no entendieron eso, y le llevaron y le metieron dentro de un Buick modelo 56, un auto viejo que estaba en una especie ¿cómo se llaman nosotros? Cateura. Una especie de tipo cateura, alrededor de donde había basura, camas viejas, colchones, ropa, verjas, etc. Había unos autos, y ahí estaba un Buick. Pero allí no se buscó en los asientos, no había factura. O sea que le mataron el de otro lado, que le pusieron, le hicieron viajar. Yo he visto en Argentina, en el año 1973, cuando estudiaba medicina, era el gobierno de Perú, se permitía ese tipo de películas.
Después subió el gobierno militar de la Argentina, ahí en 75, 76, después de la cosa de Perú. Ya no se pudieron ver en el año 73. En el Cine Rex de Córdoba, hoy es librería del Ateneo, sobre la avenida General Paz. Dan Mitrión era el cacique. Y acá en el Paraguay era el teniente coronel Robert Thierry, el que enseñaba. Y este Dan Mitrión se jactaba lo de ser genio. Él sabía hasta dónde los lugares que más dolía y hasta dónde se manifestaba el dolor y después de eso qué podía pasar. Hay algo que tiene que lidiar, el mismo que querrá lidiar. Pero cuando uno está utilizando la tortura para quitar información, no le puede ir a los 10 minutos de matarlo. Sí. Información de no sé que te mande un fax allá de 100. El 17 de octubre del 55, Stroessner pone en funcionamiento, promulga la tristemente ley 294, que le pone el nombre, así como Hitler le ponía para reprimir al pueblo, le pone el nombre defensa de la democracia. Pero fundamentalmente esa era una ley que se aplicaba a los que supuestamente eran comunistas. Claro, porque no tenía sentido que la otra guerra presidente. Llevamos este país liberal, hace años que vienen nosotros. No, son comunistas, peligrosos, secuestran, matan a gente, ponen bombas, te envenenan, hacen atentados. Chao, mamá. Te acusamos de eso. Chao, mamá. Chao, mamá. Eso es lo que Euclides Acevedo una vez estaba en un programa de radio con Humberto Rubín y estamos hablando con tal parte, estaba preso, bla, bla, bla. Y eh, había un famoso cantante paraguayo, la paraguayo Juan de Mora. Entonces él le dijo, llamó a los años y le dijo a Humberto, Humberto, por favor, saludo a Euclides Acevedo, a ese colega de punto de ir a contacto. Y Humberto dijo, yo me voy a la tía, yo agradecer a ti, ay, yo con ella ya coge mi canción, mamá. Ya tú estás pecha, te está ahorita de una sheanía, pues a común, ahí en Juan Pecora. Entonces ahí voy, ley 294, ya aplicaba con ese lobo. Hoy no puedo jugar con huellas ajeno, ¿verdad? Por eso le decían con buen bueno. El 27 de octubre, por eso le dije un tiempo nomás iba a estar el Otaulucho. Recuerdan que le dije que salió en enero del 55 esa combinación de caer. Y ahí hace un golpe también importante, esto para mantenerse en el mundo. Pero repito, él no tenía que temer de liberales, realistas, sino dentro del Partido Colorado. Entonces, y tenía hombres muy inteligentes a su lado, como Martínez Mirto, Raúl Sapena Pastor, Hipólito Sánchez Quel, de San Lorenzano, González Alcina, que le, hoy con Boe, le enseñaban a le escuchaba, a nadie le hacía pasar como que él le debía algo, escuchaba gracias, no, escuchaba, después él aparte decía, sí, fulano, fulano, eh, tiene razón, y alguien le habrá asesorado para hacerlo. Y el 27 de octubre en el famoso Bopicuá, que está sobre España, después del Centro Cultural Paraguayo Americano. Ustedes se van a España y antes de llegar a Estados Unidos van a ver dos edificios que están abandonados. Uno de esos era
la Junta de Gobierno, ahí se hace la unidad del Partido Colorado. El Chornel le trae a todos los que estaban afuera, entre ellos otro de Guerrilla, Ángel Frontín Pecho, todos, más los que estaban acá, radiados. Se hace la unidad del Partido Colorado. Octubre del 55. Y hasta aquí llegamos